5 historias de terror. Número 1. La maldición de la quebrada. En lo más profundo de los Andes peruanos, oculto entre montañas y cañones, se encontró un pueblo llamado La Quebrada. Era un lugar remoto y casi inexplorado, donde el tiempo parecía haber sido detenido y las leyendas se contaban en voz baja. Entre los habitantes, había un oscuro secreto que nadie se atrevía a mencionar, una maldición que envolvía al lugar en misterio y terror. La leyenda decía que hace más de 100 años vivió en La Quebrada una mujer llamada Yara, conocida como la curandera de los Andes. Yara era respetada y temida a partes iguales, su habilidad con las plantas y remedios era tan impresionante que algunos aseguraban que podía sanar cualquier enfermedad, incluso aquellas consideradas incurables. Sin embargo, sus conocimientos no eran solo de medicina natural, muchos sospechaban que Yara practicaba magia, y no cualquier magia, sino aquella que conectaba el mundo de los vivos con el de los muertos. Con el tiempo, la gente comenzó a temerle más que a respetarla. La gota que derramó el vaso fue una terrible sequía que asoló al pueblo durante semanas, matando cosechas y animales. Los aldeanos, desesperados, convencieron al resto de que Yara era la responsable y que había lanzado una maldición sobre el pueblo. Así, una noche oscura y sin estrellas, la atraparon y la llevaron al borde del río. Allí la ataron y la arrojaron al agua, creyendo que su muerte rompería el maleficio. Sin embargo, en sus últimos momentos, Yara lanzó una maldición que haría temblar a cualquiera que la escuchara. Con una voz cargada de odio y desesperación, proclamó que cada 100 años regresaría a La Quebrada para reclamar el alma de alguien inocente. Cada siglo, una vida se unirá a las aguas de este río, dijo antes de desaparecer bajo el agua, sus ojos brillando como brasas hasta que la corriente la arrastró al abismo. 100 años después, el día exacto en que Yara murió, un joven pastor del pueblo desapareció misteriosamente. Lo buscaron por días, y solo encontraron su sombrero flotando en el río. Los ancianos sabían lo que había ocurrido, pero guardaron silencio para evitar el pánico. Desde entonces, cada siglo, en el aniversario de la muerte de Yara, el pueblo perdía a alguien. Las desapariciones eran inexplicables, nunca se encontró el cuerpo, solo algún objeto personal flotando en el agua, como si el río reclamara su pago. Pasaron los años y la leyenda se convirtió en un mito, hasta que llegó el presente, cuando Gabriela, una joven periodista de la ciudad, llegó a La Quebrada. Estaba allí para investigar la historia de Yara y las desapariciones que tanto se comentaban en algunos círculos esotéricos. Gabriela era escéptica, pero sentía una atracción inexplicable por el lugar y por la historia de la curandera maldita. Al principio, la gente del pueblo se mostró reacio a hablar con ella. La miraban con ojos que revelaban miedo y compasión a la vez, como si supieran que el simple hecho de estar allí la ponía en peligro. Una anciana, la última de las familias que había presenciado la desaparición de un ser querido en el río, le advirtió que no se acercara al agua al caer la noche. Gabriela lo tomó como un simple cuento de miedo, convencida de que podía escribir un artículo memorable, decidió quedarse para averiguar más. Esa noche, justo en la fecha en la que la leyenda indicaba que Yara reclamaba un alma, Gabriela sintió una extraña inquietud. Se despertó de madrugada, con un impulso irresistible de ir al río. No entendía por qué, pero era como si algo la llamara desde las aguas. Caminó descalza hasta la orilla, y allí, en la penumbra, vio algo que la dejó helada. Una figura femenina de cabello largo y oscuro emerge lentamente del agua. Su rostro estaba cubierto de algas y barro, pero sus ojos, brillando con un fuego sobrenatural, estaban fijos en Gabriela. La figura extendiendo una mano hacia ella, y sin entender por qué, Gabriela sintió el impulso de responder al llamado. La figura susurró palabras ininteligibles, y cada vez que hablaba, el aire se hacía más denso. Gabriela intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. Todo su cuerpo estaba inmóvil. «Has venido por voluntad propia», dijo la voz en un tono que parecía surgir desde el fondo del río. Gabriela sintió un frío inexplicable al recorrer su columna mientras la figura se acercaba más. De repente, una fuerza invisible la arrastró hacia el agua, y antes de que pudiera gritar, se encontró sumergida en la oscuridad del río. Todo su cuerpo estaba paralizado, y lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera fueron aquellos ojos brillantes y una sonrisa maliciosa en el rostro de Yara.
A la mañana siguiente, los habitantes de la quebrada encontraron el sombrero de Gabriela flotando en el agua, pero no había rastro de ella. Los más jóvenes no querían creer en la leyenda, pero los ancianos sabían que la maldición se había cumplido una vez más. Como cada siglo, Yara había regresado para reclamar un alma inocente, y no descansarían hasta que otra víctima fuera tomada. Desde entonces, la quebrada ha permanecido en silencio, y solo los más valientes se atreven a visitarla. Aquellos que escuchan la historia de Yara saben que el próximo siglo, alguien más deberá pagar el precio. Número 2. La Cueva de los Condenados. En las alturas de los Andes peruanos, cerca del misterioso pueblo de Huancarani, se encontró una cueva escondida entre riscos y nieblas perpetuas. La Cueva de los Condenados, como la llamaban los pocos que se atrevían a mencionar su nombre, era un lugar temido por todos. La leyenda decía que, una vez dentro, no había salida, y que aquellos que entraron a la cueva jamás regresaron a ser vistos. La historia de esta cueva se remontaba siglos atrás, a la época de los incas, quienes usaban ese oscuro lugar para practicar antiguos rituales. Se decía que allí, los sacerdotes sacrificaban a los prisioneros y ofrecían sus almas a los espíritus de la montaña, pidiendo protección y fertilidad para sus tierras. La sangre de los sacrificados cubría las paredes de la cueva, y el eco de sus gritos quedó atrapado en la roca. A medida que pasaron los siglos, el uso de la cueva fue prohibido, y su ubicación exacta se perdió en el tiempo. Sin embargo, entre los habitantes de Huancarani y los pueblos cercanos, persistieron las historias de la Cueva de los Condenados. Algunos afirmaban escuchar gritos y lamentos en las noches más frías, provenientes de las montañas. Pero nadie se atrevía a investigar, pues temían despertar la ira de los espíritus atrapados. Hace unos años, un grupo de excursionistas llegó al pueblo. Eran jóvenes aventureros, extranjeros que habían escuchado rumores sobre la cueva y estaban decididos a encontrarla. Ignoraron las advertencias de los aldeanos, quienes intentaron convencerlos de abandonar su búsqueda. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo, y el grupo se adentró en la montaña en busca de la misteriosa cueva. Después de 2 días de caminata, finalmente la encontraron. La entrada estaba oscura y cubierta de musgo, casi invisible entre las piedras. Sin pensarlo demasiado, los jóvenes encendieron sus linternas y se adentraron en el interior. La cueva era profunda, y a medida que avanzaban, un frío inexplicable llenaba el ambiente. Los muros estaban cubiertos de símbolos antiguos, grabados que parecían ojos y rostros gritando de dolor. Número 3. Los Andes de Huancayo. El viento silbaba entre las ruinas incas, un lamento que se mezclaba con el crujido de las piedras erosionadas por el tiempo. Era una noche fría en la cordillera de los Andes, cerca de Huancayo, y el grupo de amigos, liderado por el intrépido Daniel, se sentía atrapado en un laberinto de misterio y terror. Habían llegado a las ruinas buscando aventura, buscando un tesoro legendario que, según la leyenda, se ocultaba en las profundidades de la ciudadela. Daniel, con su entusiasmo juvenil, ignoraba las advertencias de los lugareños, quienes aseguraban que el lugar estaba maldito. La luna, un disco plateado en el cielo oscuro, proyectaba sombras danzantes sobre las ruinas. La temperatura bajaba, y un silencio sepulcral se apoderaba de la noche. Daniel, con la linterna en la mano, se adentraba en los pasadizos oscuros, mientras sus amigos, con el corazón en la garganta, lo seguían de cerca. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. Era la voz de Sofía, la novia de Daniel, que se había quedado atrás. Daniel, con el corazón en la garganta, corrió hacia ella. La encontró en el suelo, pálida y temblorosa, con los ojos llenos de terror. ¿Qué pasó?, preguntó Daniel, con la voz entrecortada. Sofía no podía hablar, solo señalaba hacia la oscuridad. Daniel, con la linterna en la mano, se adentró en la penumbra. El aire se sentía pesado, como si una presencia invisible lo oprimiera. De repente, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Un sonido extraño, un susurro que parecía provenir de las paredes, le erizó la piel. La linterna se apagó, sumiéndolo en una oscuridad impenetrable. Daniel, con el miedo recorriéndole el cuerpo, intentó encender la linterna, pero no funcionaba. En ese momento, sintió un aliento frío en su cuello. Se giró lentamente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, y vio una figura oscura,
con ojos rojos brillantes, que lo miraba fijamente. El miedo paralizó a Daniel. No podía moverse, no podía gritar. La figura se acercó lentamente, y él sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo. De repente, la figura desapareció. La linterna volvió a encenderse, y Daniel, con el cuerpo tembloroso, se dio cuenta de que estaba solo. Sus amigos habían desaparecido. Daniel, con el miedo aún en el cuerpo, salió corriendo de las ruinas. La noche se sentía más fría, más oscura, más amenazante. Al salir de las ruinas, Daniel vio a sus amigos a lo lejos. Corrió hacia ellos, con la esperanza de encontrar una explicación a lo que había sucedido. Pero al llegar a ellos, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Sus amigos estaban pálidos, con los ojos vacíos, y no lo reconocieron. Daniel, con el corazón roto, comprendió que había sido víctima de una maldición que había arrebatado a sus amigos y lo había dejado solo, a merced de la oscuridad. La noche se cerraba sobre él, y el viento seguía silbando entre las ruinas, un lamento que se mezclaba con el crujido de las piedras, como una advertencia de que el terror aún acechaba en las sombras. Número 4. Los Andes de Huancavelica. El viento gélido azotaba las laderas de la cordillera, silbando una canción fúnebre que resonaba en los oídos de los pocos habitantes de la precaria comunidad de Guaitará, en Huancavelica. Era la época de la cosecha, pero la alegría habitual se había esfumado, reemplazada por un miedo que se extendía como una niebla espesa. Un joven llamado Mateo, conocido por su valentía y su pasión por la aventura, se había adentrado en las montañas en busca de una planta medicinal que, según la leyenda, solo crecía en las cumbres más altas. El problema era que la zona era conocida por ser un lugar de espíritus y leyendas oscuras. Mateo, sin embargo, no le prestaba atención a las advertencias de los ancianos. Se había armado con un machete y una linterna, confiado en su fuerza y su conocimiento del terreno. Subió por caminos empinados y peligrosos, sin prestar atención a las sombras que se extendían a su alrededor. Al llegar a la cima, la niebla se espesó, envolviéndolo en un manto blanco que le impedía ver a más de 1 metro de distancia. El viento se intensificó, silbando con furia en sus oídos. De pronto, sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Miró hacia atrás, pero no vio nada. Solo la niebla, espesa y amenazante, que lo rodeaba como un fantasma. Sintió que alguien lo observaba, que una presencia invisible lo acechaba. Decidió seguir adelante, con la esperanza de encontrar la planta medicinal. Pero a cada paso, la sensación de ser observado se intensificaba. La niebla se movía a su alrededor, formando formas extrañas que parecían danzar a su alrededor. De pronto, escuchó un sonido que le heló la sangre. Era un susurro, una voz que parecía provenir de la niebla, que le decía, «No deberías estar aquí». Mateo, con el miedo recorriéndole el cuerpo, intentó correr, pero sus piernas se negaron a obedecer. La niebla se espesó aún más, envolviéndolo por completo. De repente, sintió un toque frío en su hombro. Se giró lentamente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, y vio una figura oscura, con ojos rojos brillantes, que lo miraba fijamente. La figura se acercó lentamente, y Mateo sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo. La voz de la niebla volvió a susurrar, «Te llevaremos con nosotros». Mateo, con el miedo paralizándolo, cerró los ojos y esperó lo peor. Pero de repente, la figura desapareció. La niebla se disipó, y Mateo se encontró solo en la cima de la montaña. Sintió que algo lo había salvado, pero no sabía qué. Bajó de la montaña con el miedo aún en el cuerpo, con la sensación de que había estado a punto de morir. Al llegar a su pueblo, encontró a los habitantes reunidos en la plaza, con el rostro lleno de preocupación. Le contaron que lo habían buscado durante horas, que habían temido lo peor. Mateo, con la mirada perdida, les contó lo que había sucedido. Los ancianos, con la mirada llena de tristeza, le dijeron que había estado a punto de ser víctima de los espíritus de la montaña, que habían intentado llevarlo con ellos. Mateo, con el miedo aún en el cuerpo, comprendió que había sido víctima de una fuerza oscura, una fuerza que había estado a punto de arrebatarle la vida. Desde entonces, nunca más se atrevió a volver a las montañas,
y la leyenda de la planta medicinal se convirtió en un recordatorio de la oscuridad que acecha en las cumbres de Huancavelica. Bras de Ayacucho. Número 5. Los Andes de Ayacucho. El viento silbaba con furia a través de las ruinas de la antigua iglesia de Ayacucho, arrastrando consigo el olor a tierra húmeda y a polvo de siglos. Era una noche oscura, una de esas noches en las que la luna se escondía detrás de un manto de nubes grises, dejando a la ciudad sumida en una penumbra inquietante. En la plaza principal, un grupo de jóvenes se reunía alrededor de una fogata, contando historias de terror para combatir el frío. Entre ellos estaba Sofía, una estudiante de antropología que había llegado a Ayacucho para investigar las leyendas locales. Dicen que en esta iglesia, comenzó Sofía, aparece el espectro de una monja que fue enterrada viva hace siglos. Se dice que su alma aún vaga por los pasillos, buscando venganza por su muerte. Un escalofrío recorrió la espalda de los jóvenes. La historia de la monja era conocida en Ayacucho, y nadie se atrevía a acercarse a la iglesia por la noche. Es solo una leyenda, dijo uno de los jóvenes, tratando de disipar el miedo. No hay nada que temer. Pero Sofía no estaba tan segura. La historia la había fascinado desde que llegó a Ayacucho, y sentía una extraña atracción por la iglesia. Me gustaría ir a verla, dijo Sofía. Quizás pueda encontrar alguna evidencia de la leyenda. Los demás jóvenes se negaron rotundamente. No querían acercarse a la iglesia, especialmente por la noche. Pero Sofía, con la determinación en la mirada, se dirigió sola hacia la iglesia. Al acercarse a la iglesia, la temperatura bajó notablemente. El viento se intensificó, silbando con furia a su alrededor. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una sensación de que no estaba sola. La puerta de la iglesia estaba abierta, y Sofía entró con cautela. El interior estaba oscuro y polvoriento, con las paredes cubiertas de humedad y las ventanas tapiadas. Sofía encendió la linterna, pero la luz apenas iluminaba el ambiente. De pronto, escuchó un sonido extraño, un susurro que parecía provenir de la oscuridad. Sofía se giró rápidamente, pero no vio nada. «¿Hola?», preguntó Sofía, con la voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». El susurro se repitió, más fuerte esta vez. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «No deberías estar aquí», susurró la voz. Sofía se quedó paralizada del miedo. La voz era suave, pero tenía un tono amenazante. «¿Quién eres?», preguntó Sofía. La voz no respondió. Sofía se giró lentamente, buscando la fuente del sonido. De repente, vio una figura oscura, con una túnica blanca, flotando en el aire. La figura se acercó lentamente, y Sofía sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo. La figura se detuvo frente a Sofía, y Sofía vio su rostro. Era el rostro de una monja, con los ojos hundidos y llenos de odio. «Te dije que no deberías estar aquí», dijo la monja, con una voz que parecía provenir de la tumba. Sofía se quedó paralizada del miedo. No podía moverse, no podía gritar. La monja se acercó a ella, y Sofía sintió su aliento frío en su rostro. «Te llevaré conmigo», dijo la monja, con una sonrisa macabra. Sofía cerró los ojos y esperó lo peor. Pero de repente, la monja desapareció. Sofía abrió los ojos y vio que estaba sola en la iglesia. Sofía salió corriendo de la iglesia, con el miedo aún en el cuerpo. No volvió a mirar atrás. Desde entonces, Sofía nunca más se atrevió a acercarse a la iglesia. La leyenda de la monja se convirtió en una pesadilla que la perseguía. La iglesia, con sus muros cubiertos de humedad y sus ventanas tapiadas, seguía en pie, como un monumento al terror que se esconde en las sombras de Ayacucho.